Hola, mi nombre es Rosemary. Hoy aprenderemos acerca de los primeros auxilios, ya que las situaciones de emergencia pueden darse en cualquier momento y toda persona debe saber los primeros auxilios básicos. Veamos entonces qué son los primeros auxilios. Bien, los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales brindados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de la llegada de profesionales especializados o de ser atendidos en un centro asistencial. Es decir, los primeros auxilios son las primeras atenciones y uno no debe esperar que llegue la ambulancia, que llegue una persona especializada. Uno debe actuar y brindar ayuda en el mismo momento que se encuentra con un accidentado y en el lugar donde se encuentra el accidentado. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Una de ellas es preservar la vida. Mientras más rápido se actúe, mientras más rápido se llame al servicio de emergencia, esta persona va a tener mayores probabilidades de sobrevivir. La otra es evitar complicaciones físicas y psicológicas. Digamos, si tú actúas inmediatamente frente a una hemorragia, presionando la herida y haces que no se pierda sangre, entonces esta persona lo más probable es que no se complique en el hospital y tenga menos probabilidad de quedarse más tiempo. Luego tenemos disminuir el dolor, y el otro de los objetivos también es asegurar el traslado correcto del accidentado a un centro asistencial y ayudar a la recuperación. Como ya lo había mencionado, si es que atendemos inmediatamente a un paciente, las probabilidades de vida son altas y las probabilidades de que se compliquen son mínimas. Términos generales. Si no sabes qué hacer, es preferible que no hagas nada, ya que siempre es importante recordar que estamos con un ser humano o frente a un ser humano, y un herido, al ser maltratado, ya sea de una hemorragia, esta se puede complicar y posiblemente hasta termine en un suceso inesperado. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Si nos ponemos nerviosos, nerviosas al momento de atender una emergencia, no vamos a actuar con prontitud ni actuar rápidamente, por lo tanto tenemos que evitar el pánico. También es importante considerar que nosotros somos como el espejo del accidentado, porque todo lo que el accidentado trata de averiguar de su lesión lo hace mirándonos en la cara. Por lo tanto, nunca debemos poner caras de sorpresas o hacer comentarios inoportunos, porque lo único que podemos ocasionar es que este accidentado se asuste y caiga en un estado de shock. No se retire del lado de la víctima. Si está solo, solicita ayuda, ya que esto permite que el accidentado se sienta acompañado y que todo estará bien. No mueva innecesariamente el accidentado. No administre medicamentos excepto si son profesionales de la salud. Si este accidentado comienza a vomitar, tenemos que ubicarla en posición lateral. Esto para evitar la acumulación de secreciones que obstruye la vía aérea y evitar una posible asfixia. Y una cosa, y pienso que es la más importante, nunca se le debe dar líquidos a beber a un accidentado, especialmente si está inconsciente, porque le va a dar vómitos y le podemos provocar una aspiración. Por lo tanto, se puede producir un paro respiratorio por esta aspiración. También es importante evitar que el accidentado vea sus heridas, porque muchas veces la gente se asusta cuando ve salir sangre de una parte de su cuerpo. Entonces esto podría agravar su estado. Y no luches contra lo imposible. Una vez que ya sabemos cuál es la actitud que debemos tener frente al accidentado, lo que vamos a hacer después es examinar. Y para examinar al accidentado, lo primero que hacemos es ver si la persona tiene conciencia. ¿Y cómo vemos esto? Haciéndole unas preguntas sencillas como ¿está usted bien? ¿Se siente bien? ¿Le puedo ayudar? O tocándole directamente en el hombro. Si la persona responde, diríamos que está consciente. Por lo tanto, en este lesionado consciente, lo que vamos a hacer es identificar las partes dolorosas.
Y algo importante es que no debemos sacarle la ropa. Si vemos que está sangrando, simplemente lo que hacemos es cortarle la ropa para ver de qué lesión se trata, pero nunca sacarle porque podríamos hacerle más daño. Valoración primaria. Cuando la víctima de un accidente no está consciente, lo más indicado es seguir la técnica del ABC, que consiste en la apertura de la vía aérea, búsqueda de la respiración y la circulación. Lo primero que hacemos es abrir las vías aéreas y verificar los riesgos de obstrucción. Luego vemos si está respirando, colocando el oído cerca de la cara y la boca del lesionado, abriendo la vía aérea, fijando la mirada en el tronco para distinguir su movimiento, con el fin de ver, escuchar y sentir la respiración. Y ahora, ¿cómo vemos si tiene circulación? Lo vamos a ver tomándole el pulso carotidio por debajo del ángulo maxilar inferior, porque este pulso es el más fácil de encontrar y es el más fuerte. Lo tomamos con el dedo índice, medio o anular, pero nunca se debe tomar con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene nuestro propio pulso. Valoración secundaria. Si es que el paciente tiene signos de vida, hacemos la valoración secundaria, ver por qué la persona está sufriendo dolor o pérdida de sangre. Identificamos las lesiones, ya que puede ser por una fractura, golpes recibidos en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en la espalda, hemorragias internas, lesiones, contusiones, quemaduras, etc. La evaluación se debe realizar palpando de la cabeza a los pies, empezando por la cabeza, cuello, tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, brazos y la columna vertebral. Ahora veamos sobre las heridas y las hemorragias. Las heridas se definen como la pérdida de continuidad de la piel y generalmente se dan por traumatismos, por agresión y que estos pueden llegar a afectar a la epidermis, dermis, los ligamentos, los músculos e incluso hasta podría llegar a los huesos. Estas se van a diferenciar unos de otros por el tipo y las características. Es así que tenemos las heridas abrasivas o erosivas, las heridas cortantes, las heridas punzantes, las heridas cortopunzantes y las heridas contusivas. Las heridas abrasivas o erosivas, esta se produce cuando hay un rozamiento de la piel contra una superficie áspera como el cemento, el suelo, la arena o el asfalto. Bueno, las características de esta herida, que al dañarse la piel empiezan a salir pequeñas gotitas de sangre hacia el exterior y es muy fácil de que esta herida se pueda infectar. Por lo tanto, la atención de los primeros auxilios en una herida abrasiva es hacer un lavado con agua y jabón desinfectante y lo vamos a cubrir con una gasa o un apósito o una tela limpia si es una herida grande, pero si es una herida pequeña lo podemos dejar al aire libre. Heridas cortantes. Las heridas cortantes son producidas por objetos con filo como latas, vidrios, cuchillo, etc. y tienen los bordes definidos. La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante y generalmente se presentan con dolor agudo. Heridas punzantes. Las heridas punzantes son producidas por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelas. El riesgo que tiene esta herida es la infección, porque todos estos elementos podrían estar contaminados con el tétanos. La atención de los primeros auxilios en esta herida es no retirar el objeto que ocasiona la herida. Solo debemos de mantener y sostener y con el objeto incluido la persona debe ser trasladado a un centro asistencial. Las heridas contusas. Las heridas contusas son causadas por objetos romos como piedra, palos, fierros con bordes irregulares y esta se produce cuando la fuerza del impacto supera la elasticidad de la piel.
Ahora veamos sobre los primeros auxilios en las heridas. Primero nos lavamos las manos con agua y jabón desinfectante y nos colocamos los guantes porque siempre tenemos que utilizar los elementos de protección. Una vez que tenemos protegidas las manos, lavamos la piel de la herida con agua y jabón desinfectante. Luego limpiamos la herida. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Lavamos la herida con suero fisiológico o con agua hervida tibia o fría. Cuando la herida ya esté limpia, colocamos un apósito. Si quisiéramos poner desinfectantes, lo podemos poner en los bordes de la herida, no dentro de la herida, porque el desinfectante es un químico y podríamos ocasionar daños. Luego cubrimos con una gasa estéril si la herida es muy extensa. Bien, ahora veamos qué son las hemorragias. La hemorragia es la salida de la sangre a través de una herida ocasionada por una ruptura parcial o total de un vaso sanguíneo, ya sea las arterias, venas o capilares. Se clasifican según el vaso sanguíneo lesionado y según el origen de la hemorragia. Veamos según el vaso sanguíneo lesionado. El primero son las arterias. Estas son las más grandes que cualquier otro vaso sanguíneo. Están encargadas de transportar oxígeno y de transportar nutrientes a todas las células. Y una de las características para identificar que la sangre proviene de las arterias es viendo el color. La sangre arterial tiene un color rojo vivo porque está oxigenada, sale a presión y tiene ciertos grados de borbotones a impulsos rítmicos. Otro tipo de vasos sanguíneos que tenemos son las venas. Las venas son los encargados de transportar sangre desoxigenada. Este sangramiento es de color rojo violáceo, rojo oscuro, sale lenta y continuamente a menor presión. Y el último vaso sanguíneo que tenemos son los capilares. Estos son los vasos sanguíneos más pequeños y la sangre es mínima. Sale desde pequeños puntitos y continuamente. Ahora veamos según el origen de la hemorragia. Tenemos las hemorragias externas, las hemorragias internas y las hemorragias exteriorizadas. Las hemorragias externas, esto es cuando la sangre sale hacia el exterior y la podemos ver. La hemorragia interna, el sangrado se da en el interior del cuerpo, particularmente en la cavidad torácica, cráneo, abdominal o en los músculos, que pueden ser causados por un traumatismo mayor. Las hemorragias exteriorizadas se producen en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo, como la nariz, el oído o la boca. Primeros auxilios en las hemorragias externas. Primero acostamos a la víctima, nos colocamos los guantes, descubrimos el sitio de la lesión para determinar el tipo de hemorragia. Luego hacemos una presión directa aplicando sobre la herida un apósito o una tela limpia y presionamos la herida. Si vemos que el primer trapo o apósito se empapa de sangre, no la tenemos que retirar, colocamos otro encima, haciendo presión. Si vemos que este apósito también se moja, colocamos otro encima y presionamos. Nunca se tiene que retirar porque entre el apósito y la piel se forma un coágulo y al retirarla, esta se va a romper. Si vemos que no funciona o la hemorragia no para, entonces mantenemos presionado y elevamos el miembro afectado si las lesiones lo permiten. Si la herida tampoco cede con esto, hacemos la presión directa sobre la arteria más cercana.